Hola amigos, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Herrera, el biólogo Ricardo Herrera, su biólogo, su herpetólogo de confianza. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta su dispositivo, ya sea celular, tablet, computadora. Gracias por darnos esa oportunidad de hablar sobre ciencias biológicas. Y el día de hoy tengo a un invitado que realmente es muy especial porque vamos a hablar de un tema también muy especial que es sobre cactáceas de Aguascalientes y tenemos de invitado al biólogo Oscar Iván Franco Juárez. ¿Cómo estás, Iván? Hola, pues muchas gracias Ricardo por invitarme, eh, por ser un poco de la parte del proyecto de Crotalus. Sí. Entonces, pues estoy muy emocionado tanto de hablar de mi carrera y pues de mi grupo de plantas favoritas que pues son los cactus. Sí, muchísimas gracias, Iván, por aceptar esta invitación. Siempre el hablar de estos temas en redes sociales siempre es una locura, entonces gracias por compartir esa locura. Pues bueno, quiero también, antes de comenzar a charlar, quiero agradecer a Presumiendo México TV y en especial a Aníbal Salazar, perdón, que es el responsable, pues el responsable del noticiero Ultra Noticias Aguascalientes, y a todo el equipo que nos presta siempre estas instalaciones, esta cabina de radio, para poder charlar, para poder entrevistar a estos importantes invitados. Y bueno, nada más comentarles que aquí el biólogo Iván fue entrevistado hace unos minutos para salir en la televisión, en la radio también. Entonces busquen Ultra Noticias Aguascalientes en Facebook y ahí seguramente va a aparecer un listado enorme de programas anteriores. Visiten pues o chequen ahí el link de la entrevista a Iván Franco y pues seguramente van a ver todo lo que platicó acerca de las cactáceas, sobre suculentas, un proyecto que trae muy interesante y precisamente vamos a hablar un poquito de estos grupos, pero sobre las cactáceas. Iván, platícanos, ¿qué son las cactáceas? ¿Por qué son importantes en nuestro país? Pues las cactáceas son un grupo de plantas muy interesantes, no solo por su forma, ¿no? Que pues vemos globosas, columnares, ramificadas, rastreras, incluso hasta hay cactáceas epífitas que pueden crecer, es decir, que crecen sobre otras plantas. Uh -huh. Pero una cactácea pues en general es una planta de tallo globoso, suculento pues, que almacena agua, ya que pues son plantas adaptadas a zonas áridas, semiáridas y cálidas. Pues digo, una característica principal de estas especies es la areola, y lo debemos de tener muy en claro que pues un areola es un órgano, es una parte de la planta que es ese puntito blanco que donde brotan las espinas. Ajá. Y de esa areola pues tiene la capacidad de brotar raíces, de brotar flores e incluso otra planta, es decir, una rama nueva. Una ramita nueva. Entonces pues esta areola pues incluso sirve también como característica taxonómica para poder identificar una especie de cactácea. Y es algo como muy padre, ¿no? Que hay que tener en cuenta que pues una cactácea puede ser una suculenta, pero otra suculenta diferente no puede ser una cactácea, por lo mismo de que no tiene areola. Vemos algunas plantas que tienen espinas y dicen, ah, mira, un cactus. Pero de verdad esas espinas salen de un punto en blanco, es decir, de una areola, pues hay que saber, ¿no? Entonces, pues es algo que pues la gente debe de considerar, o sea, de ponerse a observar bien este tipo de plantas. Digo, como son plantas de zonas áridas y semiáridas, pues tienen unos procesos fisiológicos, es decir, de su funcionamiento, que los ayudan a sobrevivir a estos climas que son tan adversos para ellos. Pues tienen diferentes mecanismos pues, para soportar la falta de agua, el exceso de temperatura y sobre todo la radiación solar, que incluso pues las espinas pues sirven de protección contra los rayos ultravioleta y pues protección para los herbívoros. Fíjate, ahorita que estabas hablando de este grupo y aparte de la importancia taxonómica que tienen ciertas estructuras para poderse identificar, inmediatamente se me vino a la mente, creo que la pregunta clásica que siempre nos hacemos es, México, ¿qué lugar ocupa a nivel mundial en riqueza
de cactáceos, porque México sabemos, todo el mundo sabemos, y es como que el chiste ya de los biólogos de que México es un país mega diverso y empezamos casi que cualquier charla con eso, sí. pero es una realidad. México es un país con una gran diversidad de flora y fauna, y las cactáceas en general, ¿qué ocupan, qué lugar ocupan a nivel mundial en nuestro país? Para su sorpresa, México ocupa el primer lugar en diversidad y en número de especies de cactáceas. Estas cactáceas las encontramos en todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, con excepción de que hay una especie que fue introducida en África, pues ya es otro tema. Pero pues México cuenta con el mayor número de especies. Es un total aproximado de 850 especies, de un total de entre 1800 y 1900 especies que hay en América. Entonces México tiene el primer lugar. E incluso México tiene también el primer lugar de especies endémicas. Un aproximado de 518 especies son endémicas para México, es decir que se encuentran en regiones muy delimitadas, con condiciones también limitadas. Lamentablemente, como la mitad de esas especies endémicas pues se encuentran en alguna categoría de amenaza, según la norma oficial mexicana. Entonces hay especies que se encuentran casi amenazadas, en peligro crítico, e incluso especies en peligro de extinción. Tenemos aquí especies en México, de ejemplo de peligro de extinción, como el Pherocactus hystrix, que es la famosísima biznaga del dulce de acitrón. Bien. Entonces, como es una especie que tiene un crecimiento muy lento, entonces pues son saqueadas de una edad adulta, que a lo mejor son entre 5 a 10 años o incluso pueden ser más, que han llegado hasta ese punto para crecer, para que sean saqueadas y pues de una cantidad pues considerable de dulce de acitrón. Ese dulce de acitrón pues ya es ilegal, incluso ya no lo podemos encontrar en la rosca de Reyes, que pues es un tema que pues empieza a surgir cada temporada de la rosca cada año, exactamente. Fíjate que hay algo que luego de pronto es increíble, que viviendo ya en una época en la cual prácticamente y lamentablemente encontramos tantas cosas que son, digamos, sintéticas, es increíble que como todavía en algunos lugares seguramente seguirán utilizando la biznaga pues del dulce para esto, cuando se podrían mejor utilizar otro tipo de frutos que se pueden comercializar, que no están en peligro, y que a lo mejor le daría una gran variedad de sabores a esto. Y sin embargo, como que en estos casos una acción que tiene que ver con algo cultural puede provocar la desaparición de una especie, y es importante que la gente lo sepa, ¿no? Sí. Y hablando pues de ese tema cultural, pues también está otra especie. Es pues una especie muy muy famosa aquí en México, que es el peyote, del género Lophophora. Entonces pues también es otra especie que se encuentra en un grado de peligro de extinción muy alto. Aparte pues es una especie pues muy bonita, flores pequeñas pero muy muy vistosas. Pero pues tiene ese tema religioso, ese tema espiritual. Entonces pues se utiliza para muchos grupos étnicos, como tiene compuestos, que creo que el compuesto activo principal es la macromerina, si no recuerdo. Entonces pues sirve de alucinógeno para las sesiones religiosas y espirituales. Pero pues hay mucha gente que se aprovecha de ese tema, que se creen pues espirituales, que pues se creen pues de las buenas vibras y cosas así. Entonces pues es una planta que pues también tiene un crecimiento muy lento y una reproducción también muy baja. Entonces pues esas poblaciones se ven muy muy reducidas. Sí, es curioso que también yo conozco muchas personas que dicen, no, yo en paz con la naturaleza, buenas vibras, relax y todo, pero no le importa que lo que están consumiendo está en grave peligro de extinción, o en algunos casos ya, en algunos sitios ya desaparecida, y sin embargo siguen consumiéndola, ¿no? Entonces, pero bueno, sí hay una invitación a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que pues que permitamos que por ejemplo en este caso el peyote sea utilizado de manera ritual por las etnias que tienen siglos utilizándolo, y que a lo mejor nosotros podemos encontrar buenas vibras con otra manera, ¿no? O sea, sin necesidad de consumir algo que puede ser resultado de algo ilegal y que además pues puede desaparecer.
Sí. Algo también importante que me llama la atención acerca de las cactáceas es que precisamente todo el mundo les gustan las cactáceas. Es un amigo biólogo que también vamos a invitar aquí, que se llama Iván Villalobos. Él me decía, mira, pues la gente cuida las águilas reales porque viene en la bandera. Y ya después las serpientes de cascabel, y sobre todo nosotros que estamos locos con Crotalus quetzalcoatl, pero los nopales ni los pelan y también están, es parte de nuestra bandera. Y sin embargo, mucha gente le gusta tener cactáceas y suculentas y todos esos como plantas ahí de ornato en nuestras casas. Entonces llega el tema, y a mí se me viene a la mente del comercio ilegal. Entonces, ¿qué tan grave es el comercio ilegal en México? Digo, pues es muy grave a tal punto de que pues muchas especies de cactáceas se encuentren en peligro de extinción, se encuentren amenazadas. Y pues hay estudios en donde pues hacen conteo de poblaciones y se ven los resultados muy marcados de que en senderos o en caminos marcados por donde puede pasar la gente hay menos poblaciones de cactáceas. Y si uno se va alejando de esos senderos, pues vamos a encontrar más poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente pues pasa por esos senderos, mira un cactus, hay que tomarlo, ya sea para uso de su propio hogar, de su colección o incluso para la venta. Como son especies que en condiciones cuando hace mucho calor o hay falta de agua, pues sus raíces son reducidas, que pues es muy fácil entonces sacar a esa biznaga, a ese cactus. Y sí, como decías, por ejemplo, si tenemos una cactácea en nuestra bandera de nuestro país, de México, entonces el nopal pues es una cactácea muy representativa. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué si tenemos unas plantas tan representativas de México, por qué no las estamos cuidando como se debe? Para seguir con ese recurso, tanto ecológico como gastronómico, cultural y pues digo más pues más tipo de uso pues le podemos dar a esas plantas. Fíjate, por ejemplo, en este caso, ahorita vamos a hablar de un proyecto que trae Iván, que es acerca del nopali. Pero antes de hablar de este vivero nopali, mi pregunta es cómo la gente puede reconocer cuando ve, habiendo tantos viveros y habiendo tanta diversidad de cactáceas, y bueno, yo no soy conocedor del tema, a pesar de que soy biólogo, pues, tú sabes que me he enfocado más al tema de zoología y más al tema de serpientes. Inclusive yo puedo estar cometiendo una equivocación al adquirir una cactácea que a mí me parecería que a lo mejor podría haber sido creada en cautiverio sin problema, pero a lo mejor no. Entonces, ¿cómo puede la población o cómo podemos todos reconocer una especie que se trata de comercio ilegal o una que ha sido saqueada o legal, perdón? Pues digo, hay varios puntos a considerar y son muy, muy notables. Por ejemplo, tenemos un cactus o cualquier suculenta en estado silvestre, pues la vamos a encontrar deshidratada, estresada, probablemente con marcas de que se la quisieron comer, algún tipo de herbívoro. Y en condiciones de vivero de procedencia legal, esas características no se notan. Vamos a encontrarlas pues, muy, muy suculentas porque tienen buen riego, ninguna marca que sea pues, de algún herbívoro. Entonces, si uno va a un vivero, ve una cactácea pues muy bonita en una maceta, puede ser de procedencia legal. Pero si vemos otra cactácea al lado de esa que se ve estresada, tiene rasguños, y esos rasguños a veces no pueden ser por herbívoros, sino pueden ser por al momento de estar saqueándola, porque pues tienen espinas y pues pueden chocar con las plantas de al lado, sobre todo las que son como en colonias. O incluso muchos la sacan con navajas y pues se pueden dañar. Claro, entonces le parten un poquito. Le parten un poquito, sí, y la podemos ver, esa cactácea que es saqueada la podemos ver más estresada, con colores así como medios morados. Es por un estrés que tiene de sol y por falta de agua. ¿Qué quiere decir? Que pues antes estaba en condiciones silvestres. Ok. Mira, fíjate, algo muy importante también que queremos comentar. Entonces ya son datos ahí que nos pueden ayudar para reconocer o darnos una idea.
La invitación entonces sería a la gente ser más observadora, Sí. que vayan a esos sitios, a esos viveros, y cuando vean esas características que los pongan a dudar. Si ustedes, la gente va y les pregunta a los empleados, pues todos les van a decir que son legales, ¿no? Exactamente. Pero sí que sean más observadores, o seamos más observadores, Ujú. para tratar de encontrar esas lógicas y decir, no, a mí sí me hace que Sí. son saqueadas, y pues preferentemente no comprarlas. Ajá, exactamente. E incluso pues tener esa confianza de preguntar, ¿no? Muchos yo sé que te pueden decir de, no, claro, es de procedencia legal. Claro. Pero, ¿sabes qué? ¿Tienes algún documento o una nota donde lo confirme? Digo, hay muchos negocios que sí se dedican a la propagación legal de estas especies y tienen su permiso ante la Semarnat. Entonces, papelito habla, ¿sabes qué? Mira, mis cactáceas sí son de procedencia legal. Yo no las saqueo, yo las estoy propagando por esqueje, por semillas o por cultivo in vitro. Sí, entonces es importante, si ustedes les preguntan a las personas si se enojan y se molestan, seguramente son saqueadas. Exactamente. Y Sí, a alguien sí. con la libertad de decir, sí, mira, no te preocupes, aquí te muestro la procedencia de mis plantas, pues entonces con más confianza. Sí. Hablando de propagación, tú estuviste estudiando, eres recién egresado, Sí. y estuviste trabajando aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con el doctor Eugenio Pérez Molfe. Estuviste trabajando en un laboratorio que se dedica a este tema de propagación de cactáceas y suculentas. ¿Qué nos puedes platicar del trabajo que realizaban ahí en ese laboratorio? Pues es un tema que me gusta mucho Sí. platicar porque pues el año pasado, todo el año completo, pues realicé ahí mi tesina para poder titularme. Sí. Y pues me encantó muchísimo primero el laboratorio. Las Ajá. condiciones que tiene ese laboratorio son muy, muy buenas. Está grande, tiene mucho equipo. Es la unidad de biotecnología vegetal. Entonces la biotecnología vegetal pues es una área pues bastante nueva y pues es muy utilizada para muchísimos temas, tanto en temas de conservación, en temas de farmacología, de medicina, de agricultura sobre todo. Entonces, ahí en una unidad de biotecnología vegetal, pues hay trabajos de extracción de compuestos químicos, del cultivo y la propagación de, sobre todo de agaves, cactus y suculentas, Muy bien. que son mexicanas, que son de zonas áridas, claro. Entonces pues yo realicé un proyecto en donde pues, se calaban diferentes medios de cultivo in vitro, que pues básicamente un medio de cultivo in vitro pues es una mezcla de componentes orgánicos, de sales inorgánicas, con un porcentaje de agua, un porcentaje de reguladores de crecimiento que son como hormonas vegetales, para poder hacer crecerlas, que salgan nuevos brotes, que salgan más rápido las raíces, teniendo todas esas condiciones de manera controlada, pues para que no crezcan otros organismos, pues podemos obtener muchas plantas en menos tiempo, con menos recursos tanto económicos y de espacio sobre todo, porque tenerlas en condiciones de tierra, en invernaderos, pues es un poco más lento y se requiere mucho más espacio. Sí, entonces pues ahí realicé un proyecto, la verdad pues me gustó muchísimo, digo, todo el equipo de ahí del doctor Eugenio son muy buenas personas y hay muchísimos proyectos que salieron de ahí muy buenos y que vienen en camino y que apoyan tanto a la conservación de las especies de zonas áridas de México como a la propagación también de especies que son de uso en agricultura. Por ejemplo, los agaves que son utilizados para el mezcal, para el tequila, algunas suculentas para pues de manera ornamental o de extractos que sirven para medicamentos. Entonces es todo un mundo ahí en ese laboratorio. Fíjate que algo bien importante que a mí me gusta también charlar con la gente y que las personas que nos ven, que nos escuchan, entiendan, es que la ciencia, el hacer ciencia no es algo ajeno a la conservación, porque muchas veces las personas piensan que los científicos están como ya clavados en sus laboratorios o en campo, haciendo sus cosas que a nadie le interesa y que no tiene aplicación. Y sin embargo, en el mundo real sabemos que precisamente al hacer ciencia, el trabajar en laboratorios o trabajar en campo, tiene una aplicación directa y a veces demasiado directa con la conservación. Entonces a veces no apoyamos tanto las labores de los científicos, pero sí están muy enfocadas, algunos proyectos muy enfocados en la conservación de especies, ¿no? Y hablando sobre eso, ya algo más, tal vez un poco más personal, entre comillas, y me refiero a personal porque seguramente alguien de los que nos está viendo, bueno, nos está escuchando, es algún joven que está, o alguna chica que está
en bachillerato, que todavía estás buscando qué carrera escoger, que todavía dice, pues me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la biología, me gusta mucho la comunicación, y hay un montón de opciones, y de a veces de plano están tan confundidos que no saben. O no falta quien diga, es que de biólogo te vas a morir de hambre, sí, y todas esas cosas. Y este tipo de charlas, cuando a mí me gusta, cuando yo invito a alguien, me gusta que también me platiquen un poco de su camino, a través de qué atravesaron, qué vivieron, por qué están en donde están, y que a lo mejor sirva de inspiración o sirva de apoyo para alguien que nos está viendo y escuchando, decir, oye, creo que a lo mejor lo mío es la ciencia. ¿Por qué biología? ¿Por qué escogiste biología? ¿Por qué las plantas? ¿Cuál fue tu proceso por ahí? Pues sí, es un proceso de algo pues difícil de explicar, pero pues lo haré pues lo más así rápido posible. Pues desde que pues estaba pequeño, pues siempre, bueno, yo nunca he tenido el miedo a los animales. Mis papás me enseñaron a tener ese respeto de ver de lejos a un animal sin necesidad de estar molestándolo. He tenido muchas mascotas, perros, gatos, conejos, tortugas, peces. He llegado a tener incluso hasta iguanas, arañas. Entonces pues es un miedo que pues no he tenido en ese sentido. Inexistente. Ajá, total. Exactamente. Fue una de las cosas que pues me ha gustado. Y otra pues son las plantas. Que pues tío, desde pequeño pues desde que vi que mi frijolito nació en el kinder dije, porque allá hasta incluso hay memes de eso. Sí, está bien chido. Entonces desde que mi frijolito sí germinó y prosperó dije, híjole, lo mío son las plantas. Tuve un buen maestro, mi abuelito, que en paz descanse. Pues yo me iba acercando con él tiene pues su jardín muy bonito y cultivaba sus propios vegetales, sus maíz, sus calabazas, chícharos incluso, sus zanahorias, alfalfa, rábanos. Él cultivaba de todo un poco y de él pues él tomaba para pues su consumo. Claro. Incluso lo regalaba cuando ya no tenía, cuando ya era suficiente, pues ya era bastante. Entonces yo me iba acercando con él y pues me enseñaba muchos tips de cuidados de plantas. ¿Sabes qué? Mira, esta es una flor muy bonita, pero se cuida así y así. Y me daba él sus semillas de sus vegetales y yo los plantaba en mi jardín. Y me iba muy bien. Yo decía, híjole, las plantas son lo mío. Claro. Entonces conforme fui creciendo, pues me quedé con esa parte de él. Y ya le fui agarrando más amor a las plantas. Cuando entré a secundaria, pues tuve un buen maestro de biología. Y de ahí dije, híjoles, biología a lo mejor sí es lo mío. Llegué a la prepa, lamentablemente ahí tuve una biología pues pésima. No voy a quemar a la preparatoria, pero no voy pero a decir. Pasa, ¿verdad? Pero pasa. ¿Qué fue entonces? Pues me empecé a ir a otros caminos. Entonces dije, híjoles, a lo mejor lo mío también es medicina. Como me gusta estudiar, sé aprenderme las cosas muy fácil y soy muy disciplinado, dije, a lo mejor lo mío es medicina. Apliqué aquí en Autónoma de Aguascalientes una vez, no quedé. Después apliqué en AUDG, en Tepatitlán. También ahí estuve muy cerca de haber quedado. Estaba muy desanimado en ese año, la verdad. Yo dije, híjoles, es que si no es medicina, entonces ¿qué va a ser? De repente, empecé pues a recordar, como tuve mucho tiempo libre, empecé pues a seguir con mis plantas, ¿no? Y dedicándoles más tiempo. Y veía que tenía un jardín muy bonito. Entonces yo dije, ¿por qué escogí medicina? O sea, ¿por qué me desvié si antes me gustaba mucho biología? Sí. Pasando ese año apliqué aquí en Autónoma, ahora sí para biología. Quedé a la primera. Sí. Y sí, como uno, pues, como toda la gente que empieza una carrera tiene sus nervios, ¿no? Claro. ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? Y sí es lo que espero. Yo estuve preguntando a biólogos en ese entonces que me platicaran. Tenía amigos biólogos de la Chona, como el biólogo Cristian Franco, bueno, ahora es doctor Cristian Franco. Ajá. Y a mis profesores de biología de la prepa y de secundaria, pues les pregunté, ¿no? Pues a ver la carrera y así. Y pues fueron cosas que me animaron. Ya estando ahí en el primer semestre, ahí incluso hasta dije, híjoles, lo mío es la química, me gusta la química, podría cambiarme, pero sí, le seguí. Y conforme uno va a la carrera de biología, uno no entra luego a ver animales y plantas. Sí, empieza desde lo básico, desde la química, matemáticas, incluso sí, estadísticas. Sí. Y se va por los organismos más pequeños, ¿no? Desde bacterias, algas y así.
cuando uno ya va a mitad de la carrera, se empieza a ver otro mundo distinto, más organismos, nuevas materias. Y me fui encaminando poco a poco y hasta yo dije, lo voy a llevar al área clínica, al área médica, Claro. esta carrera. Pero uno no sabe lo que la vida Sí. pues espera. Entonces di un giro completamente, conocí a las plantas, conocí como de todo, o sea, desde cómo se identifican, cómo se clasifican, hasta la fisiología, su Sí. química de las plantas, que fue lo que más me llamó la atención. Y de ahí le agarré más gusto a las plantas, dije, las plantas son lo mío. Empecé a temas de cactus y ahora los cactus son lo mío. Tuyo. Y uno se va yendo como algo, poco a poco se va yendo a lo más específico en biología. Y creo que pues así es la carrera de uno, tiene que ir por su propia cuenta conociendo lo que le gusta. Sí, es algo interesante porque yo creo que muchos colegas biólogos tienen algo similar a nosotros, ¿no? De que de pronto como que ves algo muy general, piensas que la carrera va a ser salir a campo todo el tiempo y te das cuenta que sí, pero no, o sea, en un principio no, y que vamos a ver animalitos y plantas y cuando te das cuenta que primero empiezas con el meme clásico de que me metí a biología para no estudiar matemáticas y tómala, el primer semestre sí. y el segundo y el tercero son... Y en las demás materias ves estadísticas y ves Sí, matemáticas. Sí, definitivamente. Pero la parte biológica, la parte de el hecho de que tu área de trabajo sea ver seres vivos, es algo fascinante. Sí. Es algo fascinante. Ya sea plantas, ya sea hongos, ya sea animales, ya sea microorganismos, lo que sea que le llame la atención a uno y que uno se especialice, definitivamente es fascinante darse cuenta que lo que uno estudia son seres vivos, que muchos de ellos tienen millones de años aquí, sí. Y que están de mucho tiempo antes incluso que el ser humano tocara o sea, pasara por un proceso de adaptación y de evolución, pero el punto es de que muchos están desde antes de que el ser humano. Entonces también, volviendo un poquito al tema original, ¿no? Un poquito al tema original de cómo hay muchas plantas, muchas cactáceas que tienen, o muchas plantas en general, o ecosistemas completos que tienen muchos millones de años, y cómo el ser humano en muy poco tiempo los ha acabado o ha mermado sus poblaciones. Entonces la biología también viene a hacer esta parte importante actualmente, es decir, oigan, hay que pararle un poquito porque si seguimos con esta dinámica, definitivamente vamos a llegar a un problema ambiental que se va a traducir en problemas sociales y se va a traducir en un problema también económico, ¿no? Entonces es padrísimo tu proceso hacia la biología, porque eso me hizo mucho match, lo de tu abuelo. Yo creo que la gente de campo, la gente de antes, entiende esa parte de las plantas. La gente de antes son muy valiosas, por lo mismo de que pues dejan a sus generaciones algo, ¿no? Dejan muchas habilidades, muchos conocimientos. Creo que la gente de la tercera edad pues es muy importante para aprender de ellos. Fíjate, ya casi para finalizar y agradeciendo que hayas venido y ahorita, bueno, ya para darle un poquito al cierre, si tú pudieras decirle algo al Iván de antes, al Iván niño, que cuando estaba trabajando en estos temas, cuando estaba así como que dudoso sobre qué es lo que iba a estudiar, ¿qué le dirías a él, a ese niño que sabía, que le gustaban las plantas, pero que también no sabía cuál era su lugar en el futuro? Porque eso a lo mejor a alguien le hace match al verlo y decir, sí es cierto, algo que se dice Iván a sí mismo, pues también me hizo ruido a mí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le dirías a ese Iván niño? No, una pregunta la verdad muy bonita, muy pocos me la han hecho, más que en terapia, porque pues el Iván de antes siempre ha tenido esa inseguridad de pensar, a las demás personas les va a gustar lo que hago. Y pues digo, es algo que he tratado mucho tiempo, de que pues no me deje llevar por lo que piensen las demás personas. Y yo decía, híjoles, es que la gente dice que las plantas son aburridas. Por eso creo que fue una de las cosas que hizo que me cambiara a medicina, a otra carrera. Que mucha gente me dijera, híjoles, es que las plantas son aburridas, son bonitas, pero son aburridas. Y pues si yo pudiera retroceder el tiempo y verme a mí de chiquito en las plantas, Iván, pues tranquilo, tú sigue con lo tuyo. Y vas a ver que en cualquier momento vas a estar haciendo algo que te gusta y que te pueden pagar por hacerlo. Por hacerlo. Y
que tenga siempre esos ánimos, o sea, porque siempre pues en la infancia pues hay cosas que a uno lo desaniman y conforme va entrando a la adolescencia pues las cosas cambian y todo, pero que el Iván del pequeño siga con esos ánimos, siga disfrutando lo que hace, cómo lo hace y que siga con esas ganas, ¿no? De salir adelante, de ver que pues el mundo no siempre trae lo que uno quiere, pero pues trae algo bueno. Digo, fui afortunado de que pues yo tuviera apoyo de mi familia, de mis papás en estudiar biología, de que no tuvieran esos estigmas de decirme es que te vas a morir de hambre. Sí me lo dijeron, pero de broma. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene esa duda y no solamente ahorita en la carrera, digo, y En ahorita todos. el desempleo en México pues Es grande. es muy grande. Entonces, digo, pues tuve ese apoyo, que lo agradezco muchísimo. Y en otras circunstancias he tenido ese apoyo de mis amigos, sobre todo, pues los quiero pues muchísimo. Cuando llegué ya a la uni dije, hay más apoyo aquí, hay maestros que pues te echan la mano, te ven interés de que quieres aprender. Entonces digo, pues eso le diría al Iván pequeño de antes. No, genial. Pues muchísimas gracias, Iván, por esta charla, que espero que no sea que sea la primera, pero que no sea la última. En su momento, cuando tengamos oportunidad, volverte a invitar y que tengamos esta charla tan interesante, porque creo que el hablar de plantas, el hablar de cactáceas es fundamental, pues, siendo un país megadiverso y siendo un país siendo el primer lugar a nivel mundial de cactáceas. Vuelvo a agradecer a Resumiendo México TV, a Ultra Noticias Aguascalientes, a Aníbal Salazar por prestarnos este espacio y pues véanos en la siguiente emisión, el siguiente video que tenemos de nuestro proyecto de Crótalus quetzalcóatl, en especial este proyecto que se llama Trimorfodón, en donde damos voz, charlamos sobre ciencias biológicas. Muchísimas gracias, Iván. No, pues gracias a ti, Ricardo.